otro de los temas que tenemos hoy, que es la secuenciación del genoma del tiburón ballena, que es un bicho súper interesante, entre otras cosas porque es el pez más grande que existe, pero también porque tiene un montón de características majas, y en esta secuenciación de su genoma, no estoy seguro de si esto se sabía antes, pero se ha visto que es el segundo genoma que más lentamente evoluciona de todos los vertebrados. Entonces, me parece que Ignacio se ha estudiado esto más que yo, así que cuéntanos cosas. No se sabía, no se sabía. De hecho, los tres que estaban en el ranking eran elasmobranquios, o sea, eran tiburones y una quimera, pero Qué no bonito. estaba entre ellos el tiburón ballena. Esto ha sido algo nuevo, una sorpresa. Y yo realmente me encontré este artículo entre esos que mandan embargados, que mandan al correo cuando te pones en estas webs de periodismo científico, entonces te lo mandan unos días antes de que salgan. Y en este caso, pues me llegó y como casi siempre pensé que no tenía demasiado interés y pasé de ellos, porque la mayor parte de los artículos que te llegan embargados son pues refritos de cosas que no tienen el menor interés. Pero le di una importancia porque además me habías metido prisa para elegir un tema. Que es un factor súper Muy, importante muy a la hora de importante. elegir de qué cosa hablas. Es mucho más importante de lo que la gente No, cree. no, no, totalmente, porque incluso a un mal artículo le puede sacar chicha para algo. Pero el caso es que lo empecé a leer y me pareció muy interesante porque aparte de que, bueno, pues habían secuenciado su genoma, entendían algunas cosas que antes no sabían, habla de algo que intuitivamente todos yo creo que tenemos en la cabeza. Y es que esos animales grandes, grandotes, que resulta que viven más de la cuenta, tienen como algunas características muy curiosas, ¿no? Que parecen relacionarse. En parte lo que he dicho, tamaño, longevidad, metabolismo, que parecen ser lentos, ¿no? O sea, podemos poner como ejemplo pues los elefantes, ¿no? Viven unos 60 años, son grandotes, también pausadamente en cuanto a metabolismo, a no ser que entren en época de must los machos. Vamos a las ballenas y, bueno, pues ahí ya nos ponemos en animales casi centenarios que cumplen estas propiedades. Creo que hay alguna especie de ballena que es bastante más que centenaria, ¿no? En plan de 200 años o algo por el estilo. Uy, me parece que Ignacio se nos ha congelado. Sí, parece que se ha congelado el sonido. Pero sí, es cierto, hay ballenas que son muy antiguas, ¿sí? Sí. ¿Me escucháis Mira. ahora? Sí, ahora ya has Vale, vuelto. sí. Por ejemplo, la ballena de Groenlandia es bastante antigua, puede vivir mucho más. No sé si es incluso la más longeva, porque se sale de algunos de los parámetros estos. Mira, voy a mirar un momento longevidad. Efectivamente, puede llegar en los casos más extremos a superar los 200 años. Pero lo decía porque al final ballenas, si lo entendemos como misticetos y odontocetos, pues son muchas especies y pues, decir que en general son todas centenarias sería igual pasarme. Pero son en general longevas. Y igual que ocurre con estas dos especies, parece que hay cierta tendencia. Tú coges y representas en un graphic plot de estos, un gráfico de puntitos, la longevidad y el tamaño, y hay algo. Pues resulta que igual que ahí encuentras correlaciones, en el genoma, en la secuenciación genética de estos organismos también hay ciertas correlaciones con lo que acabamos de decir. Estos animales que parece que son más longevos o más grandes o con metabolismos más lentos, suelen tener, por ejemplo, unos intrones mucho más largos. Vamos a recordar que el ADN podemos dividirlo en exones e intrones. Los exones tienen la parte que codifica la información para crear proteínas. Los intrones se eliminan cuando se crea el ARN mensajero para después codificar las proteínas. Y jugando con ellos, decidiendo aparte de los intrones, qué exones quitas de la ecuación, pues puedes hacer proteínas mucho más variadas. Ahí es donde juegas con las cosas. Pues esos intrones tienen una grandísima variabilidad entre organismos y parece ser que a más grandes estos intrones, más grandes también resultan ser estos organismos más longevos, con metabolismos más lentos. Entonces, todo esto ya es curioso porque empieza a haber una correlación que no esperas. Cuando se estudia el genoma de determinado organismo, tú te esperas que te digan, bueno, pues mira, este gen codifica más o menos esto, hemos visto que tiene una herencia de este tipo, vas al detalle, pero en este caso estás haciendo un análisis a lo grueso, diciendo, fíjate, qué largo es esto, y parece ser que se correlaciona con algo que, sea causa o no, pues va normalmente de la mano. Y hay otro paso más, que es que no solamente esos intrones son más largos, sino que en estos organismos suele verse que los genes encargados de pues expresar características relacionadas con la plasticidad neuronal
Nada, pues decía que también parece relacionarse con la longitud de los genes relacionados con la plasticidad neuronal. Y esto es la propiedad que pueden tener las redes neuronales naturales para reconectarse y adaptarse. El poder lanzar nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre sí, recoger las antiguas y, por lo tanto, establecer nuevas rutas. Eso, Ignacio, ¿durante la vida del animal o solo cuando es muy jovencito o alguna cosa de estas? No, la plasticidad neuronal es algo que, aunque varía, no siempre tenemos la misma, se mantiene durante toda la vida, incluso en los periodos de máxima vejez, con senilidad ya, con problemas de deterioro neuronal, hay plasticidad. Más o menos, pero a verla la hay. Lo que pasa es que, por supuesto, durante el neurodesarrollo es muy, muy llamativa, se establecen muchas nuevas conexiones y se eliminan muchas, hay mucha poda neuronal, pero no es exclusiva. La cosa es que también hay esa correlación con genes. Esto es en general, es lo que se sospechaba, ¿no? Lo que se sabía. Yo no sabía esto, yo no lo tenía tan claro. Como decía, es algo que más o menos intuyes, dices, fíjate que hay ciertas correlaciones, pero yo la parte en la cual ya lo llevan al nivel genético no tenía ni idea y me llamó la atención. Pues resulta que investigando han visto que el tiburón ballena se sale de muchos de estos patrones como ejemplo extremo de lo que estamos diciendo. Es un organismo que, bueno, pues ya lo has dicho tú, es el pez más grande. Hay gente que le confunde esto un poco porque es el pez más grande vivo, por supuesto ha habido otros mucho más grandes, pero algunos dicen, no es el pez luna, y ahora está de moda porque ha salido esto de Twitter, no sé si lo habéis visto, del hombre que asfixió sin querer, o en fin, bueno, es un tema complejo, a un pez luna. Vale, el caso, que estaba diciendo, el pez luna, que muchas veces se confunde con esto, es un pez óseo, y esto es bastante clave porque si bien decimos que hay una correlación entre tamaño, longevidad, tasa metabólica y longitud de los intrones y de algunos genes, hay también otras características. Por ejemplo, estas aparecen mucho más asociadas a peces óseos, o sea, peces cartilaginosos, que ya son pues, los elasmobranquios, como decíamos, tiburones, rayas y quimeras. Son organismos que parece que son, en sí, más longevos, no necesariamente más grandes, pero sí que van cumpliendo todas estas características. Entonces me parecía pues, relevante comentar hasta qué punto es extraño el tiburón ballena en todo esto, porque cumple muchas características. Aprovecha y cuéntanos cómo de grande es y qué aspecto tiene y tal igual. Eso iba a decir. O sea, lo primero que es uno de estos peces cartilaginosos. Ya eso es llamativo porque se correlaciona con estas características que decimos. Pero además hablamos de un animal de unos 20 metros de largo, que no es poco, es una barbaridad. 20 metros de largo, 48 toneladas y una vida de unos 80 años, que para un pez no está nada mal. Es más que algunas ballenas de las que estábamos diciendo. Así que hablamos de algo serio, hablamos de algo que cumple mucho estas características y que, a no ser que fuera una gran excepción, tendría que ser un ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo. Salvo por un detalle. Déjame que haga un pequeño apunte en este punto, que es que a lo mejor la gente que no haya visto nunca o no sepa mucho el tiburón ballena, le dicen un tiburón de 20 metros y dice, ¡ah, vamos a morir todos! Y el tiburón ballena come plancton. O sea, quiere decir, no se dedica a atacar a otros peces ni nada por el estilo. Es como, en ese sentido, es como las ballenas, ¿no, Ignacio? Sí, en general come plancton, se le puede colar algo de nécton, que plancton es lo que flota a lo loco, por decirlo así, llevándose por las corrientes. Nécton, si no me equivoco, tiene una movilidad voluntaria, o sea, nada. Exacto. Pues a veces se le cuela. Lo que tienen es un sistema de alimentación por filtrado, igual que muchas ballenas, pero en lugar de por barbas, los tiburones ballena y los tiburones peregrino y otros que han adaptado este tipo de alimentación han transformado sus arcos branquiales en una especie de sistema de filtrado. Entonces es ligeramente distinto, pero sí que utiliza más o menos esto. Claro, un animal grande que se alimenta de algo tan pequeñito, pues nos recuerda mucho a las ballenas, es marino, pero es un pez. No olvidemos que es un pez y es de sangre fría. ¿Sabes qué es gracioso de eso que acabas de contar? Que el órgano homólogo de las branquias de los peces es posible, no está claro, pero es posible que ancestralmente sirviera para filtrar. Y que luego los peces lo convirtieran en branquias. O sea que de alguna manera el tiburón ballena ha hecho un camino de ida y vuelta, ¿no? Ha vuelto a usar ese órgano para lo que servía. Esas cosas en evolución siempre son muy chulas. Qué bonito. Y, Ignacio, ¿cuál es la relación con el tiburón de Groenlandia? ¿Se llama? Este que se supone que ve cientos de años. Pues no sé cuál es la relación evolutiva. Digamos, no son, o sea, cómo de lejos en el árbol están, quiero decir.
Pues no lo sé, pero mira, no sé si tengo la suerte de que en el artículo resulta que sí que hay un árbol filogenético estableciendo más o menos las distancias, pero no veo que tengan el tiburón de Finlandia. Así que no lo sé, no me atrevo a decirlo, no vaya a meter la pata. Son órdenes diferentes. O sea, a nivel de orden ya son distintos. La clase es la misma, o sea, es Phylum Chordata, la clase es Chondrictios, pero el orden ya es distinto. Así que están relativamente lejos. Son como ramas diferentes del árbol de los... Para hacernos una idea, es lo que decíamos de peces cartilaginosos. O sea, más allá de eso, no estamos afinando muchas similitudes. Sí que estaría bien saber hasta qué punto, por mucho que sean de órdenes distintos, pues se separaron hace poco o no. Pero no lo sé. Sí que sé que, aunque el tiburón de Groenlandia es muy llamativo por esto de los 500 años que se ha repetido tanto, hay otros que más o menos cumplen estas características y que de hecho se comentaban. Eran los que antes estaban en el ranking de estas especies que supuestamente tenían una tasa evolutiva muy, muy bajita. O sea, que su ADN experimentaba muy pocos cambios a lo largo de determinadas generaciones y por lo tanto eran menos adaptables. En principio se hablaba sobre todo de la quimera elefante, que esto en inglés puede ser un problema porque se habla de elephant fish y el pez elefante en castellano es un pez óseo pequeñito con una trompa, es algo totalmente distinto. En castellano sería, aunque no hay un nombre popular, pues la quimera elefante, el tiburón gato nublado y el tiburón bambú de bandas marrones, que son un poco traducciones libres, porque ya sabemos que hay muchos nombres que al castellano no han llegado. Y antes de decir el nombre inglés o el nombre científico, pues nos quedamos así. Pero estaba diciendo... Aprovechamos para esto que ha dicho Ignacio, para recomendar que los que no hayan visto nunca una quimera lo busquen en Google, porque es un pez súper bonito. Es muy, muy bonito y con unos ojos enormes. Son muy guays las quimeras. Fíjate que yo las conocí. Vamos a desbarrar aquí un poco, pero es que me parece llamativo en cuanto a esto, para darnos cuenta de hasta qué punto son animales prehistóricos en cuanto a muchos de sus aspectos biológicos. Yo lo conocí porque en un libro de la carrera de inmunología hablaban de ellos como una excepción de vertebrados que no tenían un sistema inmunitario adaptativo bien desarrollado. Que prácticamente tenían el innato y poco más. Nunca he encontrado algo que refrende esto o que le lleve la contraria. Y lo busqué en un momento dado para un artículo. Así que si alguien sabe y me lo puede o desmentir o confirmar, genial. Yo puedo confirmar que en el libro de inmunología que consulté estaba. Y en cualquier caso, sí que da una idea bastante precisa de cómo su fisiología es muy arcaica, muy prehistórica. Se ha quedado así estable. Y por eso es tan interesante que se les asocie con tasas evolutivas tan bajas, porque es lógico pensar que se hayan quedado no encallados, pero sí más frenados en la adaptación a nuevos medios, que tampoco han tenido mucha necesidad. Recordemos que habitan en zonas bentónicas profundas donde no cambia gran cosa. Son frías, permiten crecimientos lentos en tamaño, todo lo que estamos diciendo lo cumplen. Pero decía, ya, a ver si esta es la vez en la que puedo hablar de la excepción que llamaba la atención. No pasa nada, así le damos mucho más misterio, más hype. El tiburón ballena, aunque cumple todo lo que estábamos diciendo, quien lo conozca sabrá que las fotos son en aguas muy claritas, incluso tropicales. ¿Qué pasa con eso que estábamos diciendo de ballenas, tiburones de aguas frías, animales que crecen en ambientes más refrigerados, más lentos? El tiburón ballena no cumple esto. ¿Por qué se les asocia igualmente todas estas características si tenemos un cuerpo tan grande, que no sería lo normal? Pues parece ser, y es algo que no se sabe desde hace tanto, aunque sí que es previo a este artículo, que tiene la costumbre de sumergirse miles de kilómetros para alimentarse. El plancton y el nécton del que se alimentan no es necesariamente el de zonas someras, sino el de zonas profundas. Y en esa inmersión llega a zonas donde se encuentran pues menos 4 grados centígrados. Aunque en superficie no suele habitar lugares de menos de 23 grados el agua, que es muy tropical eso. En Galicia no se ve jamás 23 grados en el agua, pues... Es que yo me acuerdo y no tenía nada que ver. Pero... Fahrenheit. Claro. No, pero cuando se sumerge a estas temperaturas, lo que necesita es tener un cuerpo bastante voluminoso como para no perder el calor que ha retenido en la superficie rápidamente. Recordemos que es un animal, no tiene la capacidad de regular su propia temperatura y por lo tanto le viene bien. Teniendo esto en cuenta, explicamos los grandes tamaños y por lo tanto, por asociación, todas las otras cosas que se estaban diciendo. Y eso es lo interesante. Bueno, pues resulta que después de esta teorización, de que más o menos entrara en las previsiones, se hizo un estudio comparativo cogiendo tejido del corazón de un tiburón ballena,
estudiándolo, haciéndole la secuenciación, y de otras, y esto me encanta porque lo repiten así todas las veces, otras 80 y... ¿cuántas eran? 83, creo, porque como lo nombran de formas distintas, bueno, digamos que eran otras 83 especies, exacto, eucariotas más, lo comentan siempre, además animales, ahí indicado perfectamente, y una levadura. Entonces me encanta la coletilla, que tiene mucho sentido, pero es como todas las veces 83 especies eucariotas y una levadura, ¿no? Y una levadura. Es como, me encanta porque es hasta sonoro. Bueno, pues es muy lógico. La levadura, ¿para qué la usan? Para de outlier, digamos, de que seguro que no está emparentada. Básicamente es como control, sí. Es como algo muy extremo que dices, bueno, pues me interesa tenerlo aquí. Yo sospecho que los resultados no habrían cambiado grandemente si hubieran quitado la levadura, pero a mí me parece que queda hasta bonito. Y puede que incluso tenga motivos que a mí se me escapen, ¿eh? Además, a priori no lo sabes. O sea, que quiero decir, si puedes hacer ese trabajo adicional, pues tampoco está mal. Claro, totalmente. Pero bueno, que estoy diciendo 83 especies, que estamos hablando de que al final tienen ahí una buena base de todo tipo. Han intentado que vaya desde los agnatos, que serían lampreas, unos peces muy ancestrales, que no tienen ni mandíbula, esos arcos branquiales no se han convertido en lo que ahora es la mandíbula de los vertebrados, pues lampreas y mixinos son los agnatos, pues tenemos ahí a las lampreas y tenemos 1000 ejemplos de mamíferos, marinos, terrestres. Ya me habéis acusado aquí de haber hablado demasiado de la rata topo alguna vez, ¿no? De la rata topo pelona. Bueno, pues está la rata topo pelona, porque hay que investigarla si hablas de longevidad y como excepción de eso del tamaño. Celacantos, vamos, tienes de todo. Tienes, la verdad, que una selección muy interesante. No indican muy bien cómo la han hecho, lo cual a mí me habría resultado interesante, posiblemente porque es lo que tenían más disponible o porque se basaban en estudios previos ya hechos, pero hasta donde yo he leído no indican cómo. Y lo bueno es que representando todo esto, confirman todas esas previsiones y encuentran que, lejos de ser simplemente un caso extremo, es el caso más extremo o el segundo caso más extremo, según como lo veas, en cuanto a lo de la tasa evolutiva que estábamos diciendo, y que se corresponde con lo de tener genes relacionados con la neuroplasticidad más largos, intrones más largos. Los exones es algo que me ha resultado hasta confuso a la hora de leerlo en el artículo, porque dicen que suele ser muy poco significativo el cambio entre animales y entre seres vivos por lo general, porque al parecer está bastante limitado en cuanto a que ya he comentado que existe lo del splicing alternativo, esto de que se recortan a veces exones para reconfigurarlos y crear proteínas nuevas, ¿vale? Pues la posibilidad de eliminar estos exones cuando creas el ARN mensajero depende de la longitud de los mismos. Entonces habría como un límite superior y un límite inferior que impedirían que hubiera gran variabilidad en ellos. Pero bueno, te indican que a pesar de ello, parece ser que también hay cierta relación en cuanto a que son más largos. Hay como, todo se cumple perfecto. Me parece un artículo que si realmente los datos son los que son, es el decir, esto debería ser así y clavado. Esto es lo que pasa. Ignacio, una pregunta. Quiero decir, algunas de... Es decir, ¿cómo se relaciona la gran longevidad y tal con todas estas características genéticas? Porque entiendo que muchas de ellas no hay una relación directa, ¿no? Simplemente se observa esta correlación, ¿no? No es que si tienes intrones más largos vas a vivir mucho necesariamente, ¿no? Hasta donde dicen en el artículo no hay una gran explicación, no hay algo muy robusto. Hay hipótesis, sobre todo en cuanto a lo de la tasa evolutiva, que al final significa que tú tienes un genoma, en principio, una secuencia genética más estable, menos susceptible a tener cambios, y tú piensas que si realmente tienes una vida tan larga, tú vas a tener muchas divisiones celulares, mucha posibilidad de que algo salga mal. Podría tener que ver con que fuera una forma de evitar esto. De hecho, también se relacionaría con esa tasa metabólica más baja, que también implicaría menos divisiones celulares a pesar de una mayor longevidad. De esa forma, hasta cierto punto, podríamos hacerlo equivalente. También recordemos que pues cuantas más divisiones, más metabolismo, también hay más radicales libres, más oxidantes en general, más ROS, que pueden generar mutaciones. Y para eso pues necesitas unas adaptaciones que, aunque sí que existen excepciones, animales que a pesar de tener estas características desarrollan pocos tumores, pocos procesos neoplásicos, pues no deja de ser adaptaciones a modos de vida extremos, que no necesariamente tienen que estar siempre presentes. Entonces, podría tener que ver con esto, pero hasta donde yo he podido leer, igual me confundo, no hay ninguna explicación robusta, clara, que digas esto es así porque sí.
Sí, de hecho, este como camino que has descrito, yo creo que sucede muchas veces en biología, ¿no? Más que lo que observas favorece la longevidad, es que si tuvieras lo contrario, probablemente te morirías antes de hacerte longevo. La biología es así, yo intento sobrevivir y eso es lo que me limita a los problemas, ¿no? Exacto. Pero claro, sin embargo, lo de la plasticidad neuronal sí que no le veo, o sea, no sé si tú que sabes más de neurología se te ocurre cuál pudiera ser la relación, pero yo lo de plasticidad neuronal, pues en principio podría tener que ver con... al final sabemos que a medida que va avanzando a partir de un momento de... ¿cómo decirlo? Digamos que tenemos un momento cumbre de capacidades cognitivas y en general de condición física. Por ejemplo, en los ratones, que es porque es el dato que más cercano tengo, era en torno a los 3 meses, y ahí es como perfecto, y más o menos hasta el año y medio duran bien, y luego, bueno, hasta el año, y el año y medio ya declive absoluto. Cuando hablamos de animales tan longevos, suele ser no solamente porque son longevos en sí, sino porque consiguen vencer a pequeñas cosas que hacen que mueran antes de llegar a su muerte natural, por decirlo así. ¿Vale? O sea, hablamos de animales muy grandes que no tienen depredadores naturales y que por lo tanto sobreviven hasta llegar a la senectud, cosa que no necesariamente pasa con pues, las cabras en la naturaleza, que llega luego y se las come. En estos animales es bastante interesante que tengan formas de evitar esa senescencia que se produce en las neuronas, ese deterioro, esa demencia que sale naturalmente por determinados acúmulos de problemas estructurales, es que no se sabe exactamente por qué pasan, o mutaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tener una mayor plasticidad podría tener que ver con desarrollar una mayor reserva cognitiva, que también es un concepto un poco controvertido, parece ser, pero que implicaría que, y lo he dicho aquí más veces, desarrollar actividades intelectualmente, bueno, pues requirientes durante tu momento de auge, tu juventud, podría hacer que desarrollaras una serie de conexiones, de sinapsis, de nuevas rutas que te permitieran que cuando llegara el momento de que hubiera que podarlas, en momentos avanzados de la vida, se podaran y aún así tuvieras margen para seguir pudiendo trabajar a un nivel cognitivo aceptable. Más o menos esa es la idea. Te da como una especie de rueda de repuesto, para que aunque se te pinche, pues ahí tengas cosillas. De todos modos, como digo, es complejo, es complejo. Sí, bueno, como tantas otras veces pasa con cosas tan complejas como la biología, primero uno encuentra estas correlaciones y luego trata de descubrir cuáles de estas correlaciones son un proceso de causa-efecto, cuáles se deben a alguna cosa subyacente que genera las dos cosas. Esto no... Pero bueno, si primero uno no se da cuenta de estas cosas, pues no puede llegar a explicarlas nunca. Es como lo de las estrellas que hemos contado antes. O sea, realmente el artículo de las estrellas es, hemos visto estas estrellas ricas en fósforo. Luego alguien se apañe para explicar esto. Pues esto es similar, ¿no? Totalmente. Pues eso es más o menos el asunto. Preguntó que si estaba muy cerca del tiburón de Groenlandia a nivel evolutivo y bueno, aprovechando este momento he estado buscando algún paper y he encontrado uno maravilloso que tiene todo el árbol filogenético de los tiburones, todo. Tan grande es que es imposible llegar a verlo en detalle, entonces te pone esquemático y a la derecha por fragmentos, ¿no? Haciendo como ampliaciones. Y están bastante separados. Si tú sigues las ramificaciones principales, a la cuarta creo ya se van por caminos diferentes. Así que no solo es que sean órdenes distintos, sino que, vamos, lo que decía en Twitter, no se ven ni en Navidades para cenar. O sea, que todas estas adaptaciones longevas las adquieren de manera separada, vamos. Depende. Sea lo que sea. Hay algunas que sí. Hay algunas que sí, otras no. Por ejemplo, el tiburón de Groenlandia pues no es el único. Tienes el Microcephalus y tienes otro. Pues están justo unidos, los dos tienen, posiblemente eso sea una evolución del ancestro común. Pero bueno, que depende del caso. Evidentemente, cuando hablamos de la ballena de Groenlandia, también Groenlandia, pero nada que ver, pues son simplemente convergencias evolutivas. Así que en este caso puede ser.